Bien, seguimos entonces, vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de Dios. Les invito a mirar en el libro del Génesis, capítulo 28, el verso 10. Vamos a leer la preciosísima palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este canal. Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces vemos allí la preciosísima palabra de Dios hablando del patriarca Jacob, porque vemos que de allí nació Israel. Entonces vemos ahí que empieza el programa de Dios con los israelitas desde Abraham, todos sus descendientes. Entonces vemos allí que Jacob venía huyendo de su hermano, ¿sí?, por causa de la bendición y de la primogenitura. Entonces vemos que él allí se acostó y durmió y soñó. Vemos que sobre esta misma tierra Dios le daría la promesa de la tierra y también a él y a su descendencia. Entonces vemos allí lo importante, seguimos mirando, y dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces vemos aquí lo importantísimo que él está diciendo, porque dice que es puerta del cielo, ¿sí? Cuán terrible era ese lugar, porque está hablando de aquí, de esta tierra prometida, la tierra física. Esta es la tierra física que él le prometió a él y a sus descendientes. Pero vemos a Moisés saliendo de la esclavitud con los israelitas para acá, para la tierra física de la tierra la cual les había prometido Dios a los patriarcas. Entonces vemos aquí que esta tierra es Israel, porque finalmente Dios le cambia el nombre a Jacob y lo pone Israel. Entonces vemos aquí que finalmente el Mesías vino acá, a esta tierra también física, y dice la escritura que él vino solamente a las ovejas perdidas de Israel en ese día, en ese tiempo. Y miramos entonces el libro de San Juan. Vamos a mirar San Juan, porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo así: y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí importantísimo, porque él dice que los cielos serían abiertos. Entonces vemos acá los cielos abiertos. Entonces vemos que esta puerta al cielo, o esta escalera que vio Jacob en el sueño, representa muchas cosas también en el Nuevo Testamento, porque aquí vemos que este es el Antiguo Testamento, ¿sí?, el Antiguo Pacto. Entonces vemos acá cuando el Señor vino a las aguas del bautismo, ¿sí?, allí los cielos se abrieron, ¿sí? Cuando él se bautizó, los cielos se abrieron, y vemos entonces que de ahí en adelante empezó la obra sobrenatural de él. Entonces miramos lo importante que es, y vamos a seguir mirando las escrituras, porque allí también nos muestra a nosotros lo que es el Espíritu Santo, la tierra prometida para la iglesia. Tenemos aquí que la iglesia, ya que esta edificación o esta pirámide representa Apocalipsis, el capítulo 1, el 2 y el 3. Entonces vemos aquí que este ha sido el programa de Dios a través de las 7 edades de la iglesia, o los 7 tiempos. Entonces vemos acá que él empieza la obra cuando trae el Espíritu Santo a sus discípulos, y de ahí para allá empezó la preciosísima obra de Dios para la iglesia, ¿sí?, un pueblo entre los gentiles, o ese Israel espiritual. Entonces vemos acá el Israel físico y aquí vemos al Israel espiritual, ¿sí? Entonces, si nosotros somos israelitas espirituales, tenemos que nacer de aquí, de la iglesia de Dios, cuando la inició en Hechos el capítulo 2, cuando puso el Espíritu Santo. Entonces es muy importantísimo el Espíritu Santo para nosotros hoy, porque es la tierra prometida para nosotros hoy. Entonces allí empieza todo, y cuando terminan las 7 edades de la iglesia, empieza Apocalipsis 4, el cual es el programa del rapto. Entonces vemos acá, él sube acá, la iglesia subiendo, el Señor descendiendo, ¿sí? Vamos a mirar entonces la escritura
en Apocalipsis, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, Tesalonicenses 4, allí nos está hablando él de cómo va a venir a llevarse su iglesia. Entonces vemos aquí lo importante porque 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, él mismo descenderá, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces él viene descendiendo, ¿sí? Y la iglesia para encontrarse con ella. Luego nosotros, sigue diciendo aquí, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces viene la resurrección y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí donde está el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, ¿sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos acá el encuentro, ¿sí? En las nubes con Él en el aire. Entonces nosotros lo encontraremos a Él en el aire. Recordábamos y hablábamos de que lo encontraremos en cuerpos jóvenes subiendo también esto porque todo esto representa también lo que vio Jacob en el sueño. Entonces estamos hablando de la escalera de Jacob. Vemos allí que cuando la iglesia sube viene el programa para Israel, ¿sí? El programa final, que son 3 años y medio, 3 años y medio, los cuales se le delegó a Moisés y a Elías. Entonces vemos a Moisés cuando sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Lo vemos que los sacó con plagas y aquí también ellos en Apocalipsis 11 vendrá Moisés a traer las mismas señales, el mismo ministerio y viene acompañado de Elías. Entonces vemos a Elías que Elías finalmente también venía siendo perseguido, ¿sí? Por Jezabel y a él le tocaba que subir a la montaña. Entonces él subió a Horeb, pero él allí le costó 40 días. Entonces vemos a Elías 40 días subiendo, ¿sí? Y Moisés también 40 días para que subiendo a la montaña para Dios darle los mandamientos. Vemos allí un ángel proveyéndole el alimento a Elías porque Elías estaba muy cansado, ¿sí? Porque estaba en persecución. Entonces vemos allí las maneras como Dios trabaja con un Israel físico, un Israel natural, a un Israel también espiritual. Entonces estamos hablando de los dos Israeles, el Israel físico y el Israel espiritual. Recuerden que en el Israel espiritual entramos todos por un espíritu, entramos a este cuerpo, ¿sí? Que él ha venido por todas las edades de la iglesia, entramos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Allí la escritura nos dice que por un solo espíritu entramos todos, sean también judíos, sean griegos, sean gentiles, sea el que sea, él entra por esa misma puerta o por ese mismo espíritu, ¿sí? Entonces miramos ahí un poco, porque también vamos a hablar un poco acerca de este otro programa, ¿sí? Porque el enemigo también trabaja del otro lado, ¿sí? Entonces vemos allí en Génesis capítulo 11, porque allí también se inició una gran obra. Entonces vemos allí, ¿sí? La obra de Dios, obrando por las edades de la iglesia, pero también el anticristo también obra por el otro lado. Entonces vemos allí Génesis capítulo 11 y vemos allí esta gran ciudad y ese gran reino que se inició. Entonces vemos ahí 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, todos los hombres, dice, ¿no? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con juego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora, ¿sí? De lo que han pensado hacer. Entonces vemos acá que aquí empezó la obra de los hombres, ¿sí? Desde acá, y edificando una ciudad y también una torre, ¿sí? Que subiría al cielo, porque vemos que siempre el enemigo siempre quiere imitar el programa de Dios, ¿sí? Porque él busca también una manera o una vía para llegar al cielo, ¿sí? Y aquí él lo comenzó a través de Babel. Entonces vemos aquí que Babel empieza con los hijos de Cam. Entonces vemos acá a Cam, vemos aquí a Cam, porque Cam
Recordemos que Cam fue uno de los hijos de Noé, por lo cual viene la descendencia del mal. Entonces de allí vinieron dos hijos y uno de ellos se llamó Cus y el otro se llamó Canaán. Vemos que Canaán, finalmente él se vino los descendientes y llegaron a Sodoma y Gomorra. Y fue cuando Dios vino y trajo los juicios porque el pecado era muy grande, había mucho sodomismo. Recordemos entonces eso allí, que vinieron los juicios de Dios, pero a través de Cus vino Nimrod. Entonces vemos a Nimrod también, porque la escritura nos narra de Nimrod, dice, los hijos de Can, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Sí? Entonces vemos que allí él aún edificó muchas más ciudades. De ahí viene, viene también, él también se le llamó como Ninus, porque él edificó Nínive, ¿sí? Entonces vemos allí que estos fueron los inicios de todo esto, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco el mensaje, miramos un poco el mensaje en la edad de Pérgamo, ¿sí? Y aquí el mensaje nos va a decir un poco acerca de todo esto, inicios de Babel, porque Babel fue, también nos dice que fue una ciudad con propósitos. Miramos acá en las edades de la iglesia, 7 edades de la iglesia por el séptimo ángel mensajero. Sí que es muy importante este mensaje, las 7 edades de la iglesia. Entonces dice aquí, en la página 185, 183, dice, Babel es el nombre original para Babilonia, el cual quiere decir confusión. Fue literalmente comenzado por Cus. Recordemos que Cus también fue Bel, o también fue en la mitología egipcia, o allá en los tiempos de los egipcios también lo llamaban como Hermes. Hermes también fue allá, ¿sí? Como un gran profeta para ellos. Entonces Cus fue un hombre importantísimo porque él le enseñó muchas cosas. Y dice que Nimrod, ese cazador vigoroso, fue el hijo de él, ¿sí? Según Génesis 11. Él dice, según la historia secular, Nimrod se propuso hacer 3 cosas. Dice que él quería edificar una nación poderosa, ¿sí? El cual lo hizo, quería propagar su propia religión, lo cual lo hizo, y quería hacerse un nombre, lo cual también realizó, ¿sí? Entonces vemos ahí los 3 propósitos que se propuso Nimrod, porque él era también religioso. Entonces vemos que él quería crear un reino religioso, también un reino político, ¿sí? Un reino comercial, y también esto también era científico. Entonces vemos ahí también lo científico, porque de allí empezó la obra que los hombres, finalmente hasta hoy, ¿sí? Miramos entonces un poco también el mensaje que escucha Elías. Dice, un hombre que esa vez ya intentó construir una torre para alejarse de la tierra. Estamos hablando de Nimrod, y Dios sencillamente no les dio ninguna unidad. Yo pienso que los hombres hoy que están intentando construir estas torres para llegar a la luna, ellos están sentados allí ahora con toda clase de conferencias sin nada de unidad. Ellos no pueden hablar el lenguaje el uno del otro, ¿sí? Porque allá ya hubo confusión, ¿sí? Dios vino y los confundió sus lenguajes porque había solamente una lengua, solamente se hablaba un solo idioma. Dice aquí, entonces, hay un solo lenguaje que todos debemos conocer, y ese es el lenguaje de Dios, el amor de Dios, el uno para el otro. Entonces debemos de conocer ese lenguaje del amor, el cual lo conocemos cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Allí cuando conocemos a Dios personalmente a través del Espíritu Santo. Cuando aprendamos esa clase de torre, esa clase de lenguaje, habrá una torre que bajará de los cielos, la cual nos llevará a todos a la gloria. Entonces estamos hablando de este programa que está por venir, lo cual es el rapto. Esa será la escalera de Jacob, la cual Dios nos dejará a todos subir algún día. Entonces vemos allí la importancia de todo esto, porque esta torre también era una ciudad, pero también es un espíritu. Entonces vemos allí
En Isaías, vamos a mirar Isaías para hablar de este espíritu o este ángel caído. ¿Sí? Entonces vemos aquí Isaías, porque Isaías lo vio, ¿sí? En su reinado en Babel también, porque él ha reinado a través de todos los tiempos. Recordemos que él reina a través de todas las naciones, ¿sí? Porque él subió al Señor Jesús a la tentación y él le mostró todos los reinos y se lo ofreció. Él le dijo que todos los reinos eran de él. Entonces vemos aquí Isaías capítulo 14 que nos habla de este rey del cual vamos a hablar, o este espíritu. Sí, entonces dice allí el verso 12 y 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces vemos allí que él quiso imitar también este programa, porque él siempre será un imitador del programa de Dios o un pervertidor de lo que Dios ha creado. Entonces vemos que solamente hay un ser que puede crear y es el Dios que está en lo más alto, ¿sí? Que es el Todopoderoso, él que todo lo puede hacer, puede crear, más él no puede crear. Entonces vemos allí que él también quiso hacer su reino, ¿sí? Entonces quiso subir a lo alto, hacerse un trono también como Dios, imitando a Dios, y él también quiere bueno, recoger todos sus súbditos, todo lo que más pueda recoger para llegar allí, ¿sí? Entonces vemos que es un espíritu rebelde, un espíritu de rebelión. Sigue diciendo aquí, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿sí? Entonces vemos allí que él quiso ser semejante al Altísimo. Entonces vemos allí la escritura que nos muestra sobre Babel, sobre este reino, porque aquí hay mucho que mirar. Entonces vemos aquí el sello, porque el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos acá el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios y aquí él nos encuentra en el corazón. Entonces vemos acá que él pone el Espíritu de Dios en el corazón de nosotros para poder guiarnos, pero el enemigo él usa es la cabeza. Entonces vemos acá que él usó la cabeza, ¿sí? Y siempre por lo regular él trae un líder. Entonces vemos acá sobre la cabeza de un líder, ¿sí? De un liderazgo, pero un liderazgo del hombre. Entonces vemos aquí que bajo la cabeza de este líder él siempre usa bueno, los medios para poder hacer también su programa. Entonces vemos allí en las escrituras que nos muestra de Génesis al Apocalipsis, nos muestra todo esto que empezó, ¿sí? Por el linaje del mal, o sea, por el linaje de Cam, por el linaje de Caín, de todo esto que hemos venido mirando por las escrituras. Y vemos entonces el misterio de la Gran Babilonia, porque en la Gran Babilonia también es una gran ramera, ¿sí? Es una iglesia o una mujer que se asienta sobre 7 montes. Entonces vemos allí también que esto finalmente vino a ser físico y espiritual, ¿sí? Entonces lo vemos aquí en Apocalipsis, porque Apocalipsis del 4 en adelante hasta el 19, estamos hablando de esos 3 años y medio donde vendrán juicios y vendrán lo que dice la escritura, plagas, ¿sí? Las plagas apocalípticas. Entonces vemos allí que finalmente el enemigo de Dios siempre ha sido este sistema que es el sistema romano. Entonces vemos allí a Roma gobernando, ¿sí? Entonces miramos Apocalipsis, vamos a mirar el último libro de la Biblia, porque allí el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, trajo todo esto. Entonces vemos allí, Apocalipsis 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, dice aquí, todas, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Entonces habla aquí de los reyes, las naciones, y dice también, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces vemos allí las plagas, ¿sí? Porque ella les ha dado de beber a todas las naciones y a todo esto del vino, ¿sí? De la fornicación, porque vemos que esto aquí era idolatría y lo vemos también allá, ¿sí? Y vemos aquí los juicios porque la escritura nos dice que vendrán en una hora. Entonces vemos allí
lo importante que es la palabra de Dios, porque ella nos muestra los tiempos, nos muestra todo el programa divino a través del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces vemos allí el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces vemos el mismo Mesías viniendo a ser la redención, ¿sí? Por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, la que él rescató, lavándola con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces es súper importante porque aquí es donde él nos encuentra, en el corazón, cuando recibimos el Espíritu Santo para entrar en todo este programa divino y escapar de esto que es la marca de la bestia. Entonces vemos acá la marca de la bestia, que finalmente es lo que nos dice la escritura, que vendría la marca de la bestia para todos aquellos moradores de la tierra, excepto a los escogidos de Dios, porque un escogido de Dios que ha pasado por el sello de Dios jamás podrá ser engañado por la marca de la bestia. Entonces vemos allí lo preciosa que es la escritura, y vienen juicios para ella porque ella ha hecho guerra contra ¿quiénes? Contra los apóstoles, los santos y los profetas. Entonces vemos que los profetas y los apóstoles han sido el fundamento de esta edificación, porque el Señor mismo los puso como el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo del mismo. Entonces vemos acá en la última edad, la séptima edad de la Odisea, que aquí a través de los 7 ángeles mensajeros, ángeles terrenales, allí vemos en la última edad de las 7 edades de la iglesia que vino el 7º ángel mensajero, ¿sí? Y allí también vinieron 7 ángeles. Entonces vemos ángeles por todos lados, porque los ángeles es importante, vienen a traer un mensaje de parte de Dios, y vinieron a traer la revelación de los 7 sellos, ¿sí? Que están en la Biblia. Entonces vemos allí que él vino para 2 cosas importantísimas. Una de ellas era que revelar los 7 truenos contenidos en los 7 sellos. Allí esa revelación dentro de los 7 sellos vino a ser revelada, y también traernos a la fe, a la fe original de nuestros padres, los apóstoles y los profetas. Entonces vemos allí importantísimo para poder comprender el programa de Dios y poder llegar aquí, que esto es lo más importantísimo para un cristiano, y es recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque allí es donde Dios nos sella, ¿sí? Hasta el día de vuestra redención, dice la escritura. Entonces allí les dejo una vez más este pequeño estudio. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.